alzar nuestras voces, Señor, y decirte: toda la gloria es tuya, Señor. Toda la gloria es tuya, Dios. Gracias. Gracias. Gracias porque nos has guardado, Dios. Peligro, asesinato, Dios. Pandillas, violaciones, operaciones, robo, Dios. Nos has guardado del mal, Dios. Tus ángeles han estado con nosotros, Dios. Gracias. Gracias porque es por tu misericordia, Dios, que no hemos sido consumidos, Dios. Es tu bondad, Dios. Es tu favor, Dios. Gracias, Dios. Perdónanos si te hemos fallado, Dios. Quédate con nosotros, Dios. Señor, háblanos. Todo espíritu contrario a tu palabra, Dios, se va fuera en el nombre de Jesús, Señor. Nos disponemos, Dios, abrimos nuestra mente, nuestro corazón, Dios, para que tu palabra sea sembrada en nuestros corazones, Dios, y traiga fruto, Dios. No solo seamos oidores, sino hacedores de tu palabra, Dios. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Dios. Y amén. Dele fuerte una alabanza al Rey de Reyes. Si se lo va a dar, déselo con gana, ese Dios poderoso que le ha regalado una semana más, un día más, una noche más. Amén. Él ha sido bueno. Él ha sido bueno. ¿Cuántos lo creen? Diga al que está al lado: Dios ha sido bueno con nosotros. Dígale: amén. Puede tomar su lugar. Qué bendición estar en la casa de Dios. Amén. No hay mejor lugar para acabar la noche que la casa de Dios. Amén. Está en el mejor lugar para que usted pueda acabar este día. Y es aquí en la casa de Dios. Amén. Así que Dios ha sido bueno. Amén. Damos gloria a Dios. Nos regala una semana más. Amén. Un miércoles más. Dios nos guardó, nos libró y aquí estamos. Amén. Así que damos gloria a Dios por eso. Amén. Quiero dejar sin más al evangelista Carlos Monroy, que hoy nos trae la palabra. Amén. Así que voy a invitar a mi hermano Carlos que pase. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dice que por su gracia y su misericordia hoy estamos. Amén. Dice que a diario tenemos que dar gloria y alabanza por un día más de vida, porque no todos recibimos esa misericordia. Amén. ¿Y qué mejor lugar estar, como dice el pastor? En su atrio. Amén. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Carlos Manuel Monroy, evangelista de Casa de Jehová de Managua. Amén. Y es un privilegio estar aquí para predicar la palabra del Señor. Mi esposa es la que ha predicado anteriormente. Amén. ¿Cuántos lo conocen? ¿Cuántos con esos coritos que estaban tocando regresaron a su juventud? Yo regresé a mi juventud. No se crea, tengo 20 años. No, son coros que se han perdido en la iglesia. Pero son coros donde uno se goza. Amén. Así que vamos a tocar un tema, la palabra, que generalmente, aunque estemos en los caminos de Dios, no implica que no lo vamos a pasar. Amén. El tema se llama Él nunca te ha dejado. Amén. Sin importar el proceso, sin importar las dificultades, Él siempre está contigo. Amén. Porque déjame decirte, mi estimado hermano, estamos viviendo un tiempo donde la maldad, donde la desesperanza, la tristeza, el dolor, cada día se vuelve más normal. No solo en el mundo, sino también en los cristianos. ¿Sabes por qué? Porque hay cristianos que se han sentido tan solos que creen que Dios los abandonó, que creen que Dios lo ha dejado. Pero no es así.
Él nunca te ha dejado. Amén. Ese es el tema. Dice que normalmente lo vemos cada día más normal. Día a día es una batalla como ser humano que seguimos batallando. Pero estamos agarrados de la mano poderosa de Dios. Pero déjame decirte, mi estimado hermano y querido televidente, que a pesar de la fe que hemos sido dotados, a pesar de nuestras creencias que hemos sido inculcados, tú y yo como pueblo de Dios no estamos exentos a muchas veces pasar dolor, pasar tristeza, pasar soledad, pasar traiciones. La vamos a pasar, pero la vamos a pasar con Cristo, que es una diferencia de no pasarla con Él. Amén. Día a día enfrentamos problemas, experimentamos soledades, como habíamos hablado, dificultades, desánimos. Amén. Aunque nosotros vivimos por fe porque somos hijos de Dios y los hijos de Dios viven por fe, pero no ignoramos la batalla que pasamos día a día en este mundo. La maldad, cómo se está aumentando. Amén. Porque como cristianos nos movemos por fe. Porque déjame decirte, el cristiano, su característica tiene que ser la fe en aquel que todo lo puede. ¿No creen? Dele palma al Señor. Amén. Eso es lo que nos tiene que caracterizar a nosotros. La fe en Cristo, que sin importar el proceso que estemos pasando, estamos en su mano poderosa. Amén. Muchas veces el pensamiento nos agobia. ¿Qué pasará mañana? ¿Será que mañana se acabe? ¿O será que mañana siga igual o sea peor? Y la mayoría viven en una incertidumbre de qué pasará mañana. Pero nos olvidamos que Dios está con nosotros. Él nunca nos ha dejado y hoy te vengo a predicar de ese nombre que es sobre todo nombre. Su nombre se llama Jesucristo de Nazaret. Por si acaso se te ha olvidado. Amén. Vamos a tocar el tema, como hemos dicho, Él nunca te ha dejado. Vamos a abrir nuestra Biblia en Juan, capítulo 16, versículo 33. Un versículo que todo mundo lo conocemos. Pero en el momento de la batalla, a veces nos olvidamos. Amén. La palabra del Señor lo vamos a leer honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y el pueblo de Dios dice, amén. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Gloria al Señor. Así que sea el Señor tomando el control de esta bendita palabra, que sea el Santo Espíritu hablando y no yo. Amén. Porque Él sabe muy bien el proceso, el dolor, la tristeza que muchas veces nosotros tenemos en nuestros corazones, aunque aparentemente estemos riendo. Pero Él nos comprende. Amén. Este versículo prácticamente es una declaración consoladora. Una declaración que prácticamente desafía a muchos. Amén. Porque este versículo el Señor comienza a decírselo a sus discípulos antes de su crucifixión. Antes de que viniera la persecución, el Señor comienza a decirle, esta cosa os he hablado. Confía que yo he vencido al mundo. Él lo estaba preparando para su partida. Pero Él dice que en su partida, cuando dice, yo me voy, pero no los dejaré huérfanos, los dejaré un consolador. Que Él es el que está con nosotros en el momento de tristeza, en el momento de dolor. Amén. Pero sin embargo, sin importar el proceso, sin importar el dolor que uno sienta, aunque nos encerremos en nuestra mente, nos encerremos en nuestro corazón, que solo yo estoy pasando ese proceso. Él quiere que nosotros confiemos en aquel que ha vencido al mundo. Amén.
Porque estamos viviendo en un tiempo peligroso. Tiempo donde la maldad se ha aumentado. Amén. Un tiempo donde pasamos día a día, pero tenemos que clamar y buscar su presencia sin importar el dolor que tú sientas. Amén. Dice, confía que yo he vencido al mundo. No sé cuál sea tu situación. No sé cuál es el proceso que estás pasando. Tal vez te traicionaron. Tal vez te lastimaron tu corazón en aquella persona que tanto tú confiaste y después te diste cuenta lo que él hizo detrás tuyo. Y a veces nos encerramos en un punto en creer que solo yo estoy sintiendo ese dolor. Nos encerramos a tal punto que creemos que solo nosotros estamos pasando dolor, tristeza. Amén. Pero déjame decirte, mi estimado hermano, la palabra del Señor nos dice que Él da conforme a nuestra capacidad. Él no te va a dar más de algo que te va a destruir, de algo que te va a apartar de Dios. Él te da conforme a tu capacidad. Y si el Señor lo está permitiendo, porque sabe que tú tienes la capacidad de soportar en su presencia. Amén. Pasamos momentos de dolor, momentos de tristeza. Y a veces llegamos a un punto en creer, como hemos dicho, ¿por qué me pasa esto a mí? Si yo le estoy sirviendo a Dios. Todo lo hemos pasado. Si le estoy sirviendo, si estoy predicando, si estoy asistiendo a la iglesia, ¿por qué me está pasando esto a mí? Porque déjame decirte, es normal. Pero no es normal que tú te quedes en el dolor. No es normal que tú te cierres en ese dolor, en creer que nadie te entiende. Amén. Y ese es el problema que muchos tienen. Nos encerramos, los victimizamos en creer que nadie me entiende. Nos encerramos en nuestro cuarto. Muchas veces hemos llorado. A veces no sabemos si reír o llorar. No sé si tú lo has pasado. Hemos pasado un dolor que a veces tú estás tranquilo y después comienzas a llorar. Porque comienzas a decir, nadie sabe lo que yo estoy sintiendo. Y ahí es donde el enemigo está tomando ventaja muchas veces en la vida y en la mente de cada cristiano. Porque déjame decirte, mi estimado hermano, cuando el enemigo ataca tu mente y te domina tu mente, él ya sabe que va de viaje contigo. Amén. Pero si tú cierras puertas a toda mentalidad de incredulidad, a toda mentalidad de víctima, él no va a poder contigo. Resistid al diablo y él huirá de nosotros. Decirle, dígale, yo creo en un Cristo que me dijo, confiemos en Él en el momento de la soledad, en el momento de la prueba, en el momento de la escasez. Dice que Él es Jehová Jireh, nuestro proveedor. Jehová Rafa, nuestro sanador. Jehová Ninsi, Él es nuestro escudo. Él es el que nos defiende. Éxodo 14:14 que dice que Él peleará por nosotros y nosotros tenemos que estar confiados en Él. Eso es lo que Él le decía a sus discípulos. Confiad que yo he vencido al mundo. Sin importar las persecuciones que vengan. Sin importar si hablaron contra ti. Sin importar si te pusieron contra el suelo. Amén. Y llegamos a un clímax y decimos, ¿valdrá la pena? ¿Valdrá la pena seguir sirviendo a Dios y soportar todo esto? Porque es de humano. No somos robots. Somos humanos que sentimos, pero tenemos que confiar en el Señor. Ese dolor entregárselo a aquel que venció en la cruz del Calvario. Amén. ¿Valdrá la pena seguir? Muchas veces nos preguntamos eso en medio del dolor. Porque creemos que nadie nos entiende. Porque creemos que nadie
nos va a entender por mucho que le digamos. Pero déjame decirte que si hay uno que sí te comprende. Yo puedo comprender a tal punto tu dolor, pero nadie más te va a comprender aquel que lo pasó primero por ti. Amén. Yo puedo sentir tu dolor a tal punto, lo siento, hermana, pero mentiroso fuera yo que mi alma se parte. Dice que en cierta ocasión el Señor Jesucristo dijo, mi corazón, mi alma se parte al ver este montón de multitud cuando la seguían. Cuando el Señor comenzó a repartir de 50 en 50, alimentar a la multitud. Él sabe lo que tú sientes. Él sabe lo que tú estás sintiendo en este momento. ¿Sabes por qué Él te entiende, mi estimado hermano? Porque Él lo pasó primero. Jesucristo fue traicionado, uno de los más cercanos. Jesucristo fue vendido. Jesucristo fue traicionado. Jesucristo fue escupido, fue golpeado por amor a nosotros. ¿Por qué nos encerramos en decir que nadie me entiende? Si Él dice que confiemos en Él y busquemos su presencia. Amén. ¿Valdrá la pena? Decimos. Sí, vale la pena. Vale la pena soportar dolor. Vale la pena seguir aguantando. Aunque no podamos, seguimos de rodillas porque Él va a vencer por nosotros. Porque en Cristo Jesús somos más que vencedores. Amén. De ese hoy te vengo a predicar. De ese Cristo invencible. De ese Cristo que soportó todo por nosotros. De ese Cristo que dio su vida, que hoy por la misericordia, hoy estamos aquí escuchando su bendita palabra. Amén. Por eso te vengo a predicar de un Cristo que todo lo puede, que todo lo entiende y sabes lo que siente. Amén. Dice la palabra de Dios en Habacuc, capítulo 3, versículo 17 al 18. Aunque a veces nos sintamos que aunque diga tanto que me esfuerzo, tanto que estoy luchando y no veo que paso de lo mismo. Pero mira lo que dice Habacuc 3:17. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque me falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Él quiere que en el medio del dolor, en medio de la tristeza, que confiemos, porque Él ha vencido al mundo. Él lo venció primero. Amén. Por eso dice, estas cosas os es hablado, que en mí tengáis paz, porque yo he vencido al mundo. Él quiere que en medio de la incertidumbre, en medio del dolor, estemos confiando. Amén. Porque Él todo eso, como ya hemos dicho, Él lo pasó primero. Pero mira lo que dice la palabra del Señor, porque hay un lapso donde el salmista David, y lo hace después el Señor Jesucristo. Hay un lapso del Salmo 22 al Salmo 23. Que vemos en el Salmo 22. Y dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación, de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no responde, de noche y no hay para mí reposo. Hemos pasado ese Salmo 22. Le hemos sufrido, pero hoy estamos aquí porque Dios ha vencido. Hemos confiado en Cristo. Hemos pasado ese dolor en decir, Señor, por mucho que clamo, no escucho. Te tiro por el Facebook, te tiro por el WhatsApp, pero tú no me has dado respuesta. Porque creemos que Dios tenemos en la mentalidad de que oramos y Dios nos tiene que responder al instante. Pero tenemos que ser procesados.
Tenemos que pasar muchas veces por el agua, por el fuego. ¿Sabes por qué? Porque solo así aprenderemos a confiar y depender de Dios. Amén. Porque a la vez el ser humano, cuando lo tiene todo, llega a un mal costumbre que cree que por su propio esfuerzo lo tiene. Amén. A veces llegamos a un punto del ser humano que cuando estás en comodidad, no te hace falta el alimento, tu familia está bien. A veces se nos olvida que hay un Dios. Y a veces solo en el dolor y en la tristeza nos acordamos que Dios existe. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Lo miro triste. No se preocupe, dele palma al Señor. Mira clase recibida la que me dieron ahorita en cuanto yo entré. En cuanto nomás entro, me dice, Dios te bendiga, pastor, hasta que me trompecé. Amén. Porque ese cargo, mi hermano, es duro. Aunque muchos lo querramos, pero es duro. Cuesta. Lágrimas. Sufrimiento. Y que muchas veces no vemos lo que el pastor está pasando porque creemos que solo nosotros estamos sintiendo el dolor. Porque creemos que solo nosotros estamos pasando un proceso económico. Creemos que nosotros, solo yo estoy pasando ese dolor. Y no sabemos que el pastor está sufriendo. A veces no sabemos que el pastor muchas veces está orando por tu situación y tú ni cuenta te das. Porque él tiene que velar por la oveja. Amén. Entonces hay un lapso del Salmo 22 al Salmo 23. Tal vez tú pasaste ayer el Salmo 22. Muchas veces, o mucho hoy, tal vez lo pasaron hoy en la mañana. Pero déjame decirte, te tengo una noticia, dile al enemigo. Te tengo una noticia, díselo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de dedicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Aunque ande en valle de muerte, no temeré mal alguno, porque Dios está conmigo, porque yo estoy confiando en aquel que ha vencido al mundo. Hay un lapso diferente del salmista del 22 al 23. Y como lo habíamos dicho, es de humano sentirse así. Pero no es normal que te quedes en el proceso. Porque Jesucristo, cuando estuvo orando en el Getsemaní, ¿qué dijo? Si fuera por mí, pasa este trago amargo. ¿Sabes por qué Él no comprende y no entiende? Porque Él vino aquí como hombre. Según dice la hipótesis, que Él es 100% hombre y 100% Dios. Él no pasó aquí todo por como Dios. Él lo pasó como hombre para que hoy en día no pongamos excusa en decir no porque Jesucristo era Dios. Lo pasó como hombre. Por eso Él te dice, con una experiencia vivida, Él te dice, confía que yo he vencido al mundo. Amén. Dele palma al Señor. Él lo venció. Venció al enemigo en la cruz del Calvario. Él persistió, Él aguantó por mí y por ti. Y hoy podemos decir que Él nunca nos ha dejado. Aunque muchas veces no lo sintamos ni lo veamos. Porque déjame decirte, hermano, no es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios. Tú le preguntas a cualquiera que ande en el mundo, ¿tú crees en Dios? Sí, yo creo en Dios. La palabra de Dios dice que hasta los mismos demonios creen y tiemblan. Pero no es lo mismo creer que creerle a Dios. Si Él dijo que te iba a proveer, ¿por qué no le crees? Si Él dijo que te iba a sanar, ¿por qué no creerle? Amén. Porque creer en Dios, todo el mundo cree, como hemos dicho. Él sabía que íbamos a pasar prueba, dolor, lucha, sufrimiento, economía, problemas familiares, problemas de matrimonio. Amén. Él sabe muy bien a veces el proceso que estamos pasando. No te encierres en tu dolor.
No te cierres en ese cuarto, en esas cuatro paredes, dándole lugar, dándole más poder al enemigo. Quítaselo en decir: yo creo en Dios y Él dijo que me iba a sanar, y del polvo de donde esté, de ahí me levantará el Señor. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Porque vemos, dice la palabra de Dios en Mateo 14, del 22 en adelante. Dice que los discípulos iban en una barca en el mar de Galilea. Dice que ellos estaban en la barca y dice que esa barca comenzó a ser azotada por los fuertes vientos contrarios. Los vientos contrarios representan dificultades, dolor, tristeza, porque el problema es el ser humano, que a veces venimos corriendo del problema del mundo, creyendo que en los caminos de Dios se acabó todo. Dios no dijo en ningún momento que tu problema cuando tú vengas se iban a acabar. Él dijo que yo estaré contigo todos los días de tu vida. Amén. No solo, porque ese es el problema. A veces creemos porque estamos en los caminos de Dios. Bueno, aquí voy hasta hasta que Cristo venga. Y si no, olvida que vamos a pasar dificultades. Dice que la barca estaba azotada por los fuertes vientos. Y dice que los discípulos estaban turbados, tenían miedo, y hasta como fantasmas vieron a Jesucristo. Amén. Porque una persona con miedo, su visión se nubla. Amén. Una persona con miedo no ve claro lo que el Señor le quiere mostrar. Amén. Pero hay una diferencia. Dice que cuando Jesucristo iba caminando sobre el agua, sobre el mar, dice que los discípulos estaban turbados. Porque déjame decirte, la barca representa nuestras vidas. Amén. Pero hay una énfasis en el Marcos 4:38, donde la barca estaba azotada, donde la barca estaba siendo movida por los fuertes vientos. Pero ellos acudieron a Jesucristo porque Jesucristo estaba en la barca. No es lo mismo pasar una prueba sin Cristo que tener a Cristo en nuestro corazón. Porque si tenemos a Cristo en nuestro corazón, somos más que vencedores. Amén. No importa lo que venga, no importa el dolor, la traición, no me interesa. Lo que me interesa es que yo estoy con Cristo, que Él va a vencer por mí. Amén. En Mateo, la barca estaba sin Cristo. Pero en Marcos dice que la barca estaba Cristo dormido y ellos llegaron: Señor, ten cuidado nosotros que perecemos. Pero en la barca sin Cristo ellos miraron como fantasma a Cristo. Pero dice que llegó Cristo y le dice: no temáis, yo soy. Tened ánimo. Pero a veces nos llegamos a un punto que llegamos y nos nublamos la mente. Y a veces nos decimos, ¿cómo el pastor Jeffrey me viene a decir, tened ánimo cuando mi matrimonio se está destruyendo? ¿Cómo es posible que este gordito lindo me venga a decir que tenga ánimo cuando mi matrimonio, mis hijos están perdidos en las drogas? Cuando mis hijos están batallando entre la vida y la muerte en hospital. Porque nuestra mente se nubla. Pero Cristo le estaba diciendo, tened ánimo porque yo soy la solución. Cuando el pastor Jeffrey te dice tened ánimo, es porque él está viendo al que es la solución de tus problemas, al que va a resolver tu economía, al que va a traer sanidad a tu vida. Amén. Ese es el problema. Porque en el medio del dolor, en medio de la tristeza, nos pasa muchas veces como los discípulos. Nos turbamos, tenemos miedo. Y a veces no vemos lo que Cristo quiere hacer en nuestras vidas porque estamos con temor. Amén. Muchos conocemos la historia de la mujer del flujo de sangre. Amén. ¿Cuántos conocen la historia de la mujer del flujo de sangre? Dice la palabra del Señor, nos relata que esta mujer padecía de un flujo de sangre hacia 12 años. Amén.
Porque para ese tiempo, déjame decirte que una mujer con un flujo de sangre dice que era discriminada. Era una mujer pecadora, era una mujer inmunda que no podía ser tocada por nadie, porque el que la tocara era inmundo. ¿Te imaginas la soledad que pasó esa mujer? Apartada de su familia, apartada de sus seres queridos, de sus amigos. Vivir 12 años a la sombra de la gente. Dice que esta mujer, porque como ya hemos dicho, dice que era considerada inmunda. Esta mujer pasó rechazo, pasó afrenta, pasó dolor, tristeza, soledad, como muchas veces hemos sentido. Pero dice la palabra del Señor, y dice que esta mujer, cuanto todo tenía, dice que lo gastó en médico, en medicina, porque a veces creemos porque tenemos dinero, bueno, voy a ir al Vivian Pela a sanarme. Pero no. A veces creemos que con el dinero lo solucionamos todo. Pero dice que esta mujer escuchó de alguien que sanaba sin dinero. Escuchó a alguien que sanaba con solo tener fe. Dice que escuchó que Jesucristo venía y dijo en sí, si tan solo tocar el borde de su manto, yo sería sano. Y eso es el momento que nosotros tenemos que aprovechar. Si tan solo tocar el borde de su manto, yo seré sana, dijo esta mujer. Él te va a sanar de toda enfermedad. Él va a suplir tu economía. Amén. Él va a restaurar tu familia. Aunque con tus ojos físicos lo veas destruido, pero en lo espiritual tú estás creyendo que Él va a levantar a tu esposo, Él va a levantar a tus hijos, Él va a traer la familia completa a los pies de Cristo. Amén. Esta mujer prácticamente lo único que le quedaba era morir. 12 años. Y a veces nosotros con 3 días de calentura, ay, pastor, no voy. Esta mujer vagaba por la ciudad, buscando una solución, aunque llegó a un punto en creer que todo se había acabado. Pero llegó aquel que venció el mundo. Llegó aquel que estará con nosotros todos los días de nuestras vidas, en enfermedad, en sanación, en liberación. Él va a estar con nosotros. Solo tenemos que creer en Dios. Amén, creerle a Dios. A veces nos encerramos en ese dolor. Nos encerramos en esa tristeza. Si dice la palabra del Señor en 1 Corintios 10:13, dice que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. ¿Te ha venido una tentación, una prueba extraterrestre? No. Son pruebas que conocemos, pero no es lo mismo de verla que tenerla cerca esa prueba. Amén. Dice que no nos ha sobrevenido una tentación de que no sea humana, pero fiel es Dios que nos dejará no nos dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que también dará juntamente una salida. Esa salida a tu problema, esa salida a tu soledad, se llama Cristo de Nazaret. Él es el único, el que dice, yo soy. La palabra yo soy significa yo soy autosuficiente, te dice el Señor. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el porque es y el que era y el que ha de venir. Amén. Solo tenemos que confiar. A mí me gusta hacer énfasis con reflexiones. Dice que había un hombre, es una parábola, le podemos decir. Había un hombre que dice que diario le decía al Señor, Señor, ya no soporto este dolor. Señor, ya no soporto esta tristeza. Mi esposa me abandonó. Mis hijos no me quieren, me corrieron del trabajo. No tengo economía, no tengo a veces ni que comer. Dice que este hombre a diario le decía al Señor lo mismo. Pero este hombre dice que orándole al Señor se durmió. Pero en el sueño dice que ve a un señor
y le dice, ve y métete a un cuarto pequeño. Por fuera era pequeño, pero por dentro era inmenso. Dice que habían todo tipo de cruces. Habían flaquita, como yo, gordita, alta, pesada, liviana y todo. Pero dice que el hombre agarra la más pequeñita que ve. Se la monta y comienza a correr y dice, ah, Señor, con esta sí voy a tajón. ¿Sabe lo que le dijo Dios? Esa cruz que tú cargaste, esa cruz que tú agarraste es la misma que siempre has llevado. ¿Por qué? Porque en el medio del dolor, en medio de la tristeza, creemos que ya no podemos porque sacamos a Cristo de nuestras vidas. Vemos más grande el dolor que a Cristo. Vemos más grande la tristeza que el poder de Dios. Amén. Dice la palabra de Dios, diga al débil, fuerte soy. Un día miré un ejemplo y me gustó. Y te lo voy a compartir, no sé si lo has visto. Hay un varón que está predicando una palabra y le dice a uno de los que están en el público, ven, súbete. Le dice, pero él consiguió un espejo. Y le dice, ¿qué ves? Yo, dice. Él se tira la risa. Le dice, vuelve a él, le dice, ¿qué ves? Yo. Pero dice que en la palabra de Dios que nosotros somos imagen de Cristo. Ese es el problema, que a veces nos miramos solo nosotros. No estamos viendo a Cristo en nuestra vida, que por eso muchas veces pasamos la soledad. A veces se alarga. A veces pasamos como el pueblo de Israel, por su rebeldía, por no buscar de Dios, por no acercarse a Dios, por no ver a Cristo en su vida. Pasaron 40 años en el desierto. Y a veces pasamos tiempo, meses, años en el proceso porque hemos apartado a Cristo de nuestras vidas. Dice que cuando Pedro caminó sobre el agua, dice que Pedro, ¿a quién estaba viendo? Cuando Cristo le dijo, ven. Dice que Pedro, pongámosle que ahí había caminado tal vez unos 5, 6, 7 pasos si es posible. Pero ¿qué pasa cuando vio la tormenta? ¿Qué pasa cuando vio el problema? Dice que apartó la vista de Cristo. Y entonces él dice que comienza a hundirse. ¿Por qué? Porque muchas veces apartamos a Cristo de nuestras vidas, de nuestro caminar, de nuestros pensamientos, de nuestros planes. Por eso que nos va mal. Amén. Si Él nos está diciendo confiar que yo he vencido al mundo, ¿por qué no lo hacemos? Amén. ¿Por qué no lo hacemos? Él está con nosotros. ¿En algún momento te ha ido mal? Sabes bien, mi hermano, con un día que tú amanezcas con vida, es una gran misericordia, porque no todo el mundo tiene esa misericordia. A veces no vemos la bendición. A veces decimos, no, es que solo aquel miro que bendice. Y a mí nunca me bendice. A veces no creemos en los milagros. Porque nos encerramos. Porque no me has visto un milagro. Mírate al espejo y dice, yo soy un milagro de Cristo. Yo soy un arte de Cristo. Una obra de Cristo. La imagen de Cristo en la tierra. Amén. Pero dice que esa mujer del flujo del sangre escuchó a Cristo y dijo, si tan solo tocar el borde de su manto, yo seré sana. Tal vez en el momento de enfermedad has buscado ayuda. Has buscado a aquellos seres queridos que son cercanos, pero en el momento de tu circunstancia, en el momento de la soledad, no te contestan en el WhatsApp. Ah, no, es que no andaba internet. No, es que se me fue la señal. Porque muchas veces clamamos y tocamos la puerta equivocada. Si la palabra de Dios dice en Apocalipsis 3:20, yo estoy a la puerta, dice. Abre la puerta de tu corazón y cenaré contigo. Muchas veces tocamos puertas equivocadas. Clamamos a quien no tenemos que clamar. Amén. Dice la palabra del Señor en Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé. Te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces.
¿Por qué en el momento de la soledad, en el momento de la enfermedad, en el momento de dificultad, no clamamos a Cristo? Lo primero que clamamos es al vecino. Lo primero que clamamos en aquel, no, es que es mi amigo. No, es que ese es mi mejor amiga. Amiga no hay. El único amigo se llama Jesucristo y es el único que va a resolver tu problema. Amén. Es el único que va a responder tu problema. Estamos clamando mal. Clama a mí, confiad en mí que yo he vencido al mundo, dijo el Señor. ¿Por qué clamamos a otro y no clamamos a Dios? Y a veces nos pasa como Pedro. Dice que Pedro, cuando comenzó a hundirse, dice que todavía él no decía, Señor, sálvame. Porque a veces, ¿sabes cuál es el problema? Porque muchas veces nos perdemos, porque muchas veces pasamos circunstancias dolorosas, porque a veces nos perdemos por lo que sabemos. Pedro era pescador, por ende tenía que ser buen nadador, ¿no? Amén. Entonces me imagino yo que Pedro quiso haber salido por su propia fuerza. Pero cuando no pudo, ¿qué dijo? Señor, sálvame. A ese es el que tú y yo tenemos que clamar. Clama a mí y yo te responderé. Cuando Dios le dio esta palabra al profeta Jeremías, se la dio en una circunstancia difícil. Se la dio en una circunstancia difícil para su vida. ¿Por qué? Porque en ese momento Jeremías era acusado por falso profeta, por traidor. Y el rey, solo porque llevó palabra de Jehová al rey, y el rey no creyó, que lo que hizo, lo metió preso. Y a Jeremías en la cárcel, el Señor le da la palabra y dice, clama a mí y yo te responderé. En el momento de dificultad, en el momento de la enfermedad, nosotros vamos a clamar a aquel que todo lo puede, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén. Gloria a Dios. Tenemos que aprender a confiar en Él. A aprender a depender de Él. Dice Isaías 43, versículo 2 al 4, en la traducción lenguaje actual. Aunque tengas graves problemas, yo siempre estaré contigo. Cruzarás río y no te ahogarás. Caminarás en el fuego y no te quemarás, porque yo soy tu Dios. Te pondré a salvo. Yo soy el Dios santo de Israel. Yo te amo. Tú vales mucho para mí. Y ese es el problema. Hemos dejado que el enemigo meta basura en nuestras mentes. Muchas veces ha dominado la mente del cristiano. Comprendo y entiendo y entendemos que el que no tiene a Cristo, lo domina a él. Pero nosotros en Cristo, el único que tiene que dominar nuestra vida, nuestro caminar, se llama Espíritu Santo. Muchas veces nos hemos dejado dominar del enemigo, minar nuestra mente. Y nos ha hecho creer que nosotros no valemos nada. Nos ha hecho creer que eres un cobarde. Te ha metido temor en tu corazón. Te ha metido en tu corazón y en tu mente en decir que tú no lo puedes, que tú no vales. Pero déjame decirte que tú y yo valemos la sangre de Jesucristo. Tú y yo valemos la sangre de Jesucristo. Y Él la derramó por amor a mí y a ti. Amén. Vemos otra historia que la conocemos mucho. La hija de Jairo. Amén. Vemos que dice que Jairo era un principal de la sinagoga. Un hombre importante en el ámbito religioso. Vemos que Jairo dice que va en busca ¿de quién? De Jesucristo. Porque su hija estaba enferma. Pero vemos a Jairo que va en busca de Jesús y dice, al encontrarlo, se postró ante el Señor en un acto de humildad, en un acto de fe. Comienza a decirle que su hija está agonizando, que fuera a su casa para sanarla. Pero dice que mientras él hablaba de su casa, un hombre diciendo, tu hija ha muerto.
¿por qué molesta más al maestro? Y muchas veces el enemigo viene a nuestras vidas y decir, no, tú no vas a ser sana. ¿Para qué sigues clamando? ¿Por qué sigues de rodillas si ya está enferma? No miras solución, no miras economía. Cada día estás más guindada que la piñata, dice. Porque ese es el enemigo, quiere dominar tu mente. Dice, no molestes más al maestro porque tu hija ya ha muerto. Dice que al escuchar a Jesucristo esto, le dijo a Jairo, cree solamente, te dice Dios. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, cree solamente, porque muchas veces nos han venido a dar noticias y noticias malas. Porque hay gente que son buenas y le encanta ser portadores de mala noticia. Pero son pocas las que llevan una palabra, que porten una palabra en decir que Dios está contigo, que Dios nunca te ha dejado. Amén. Dice que Jesucristo le dijo a Jairo, cree solamente, y eso es lo que te dice hoy el Señor, cree solamente en mí, y yo estaré contigo todos los días de tu vida. Amén. Cree solamente, dice que serás salvo tú y tu casa. Esa es nuestra fe. Ese es nuestro principio en creer en Cristo, que Él va a restaurar todo lo que el enemigo ha querido destruir. Amén. Cree solamente, no temas, ten ánimo, porque yo soy tu sanador, yo soy tu libertador, yo soy tu proveedor. Confía en mí, dice el Señor. Yo soy la resurrección y la vida. Si estamos en Cristo no hay muerte. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Dele palma al Señor. Amén. El Señor Jesucristo, Él va a venir a restituir todo lo que el enemigo te ha quitado. Él va a venir a levantar todo lo que el enemigo ha querido destruir. Porque la palabra de Dios nos dice en Juan 10:10 que dice que Él vino a robar, a matar y a destruir. Mientras Él vino, dice que Dios vino a dar vida y vida en abundancia, sanidad, liberación. Amén. Pero dice la palabra en 1 Juan 3:8. Mira lo que dice dice que el enemigo vino a matar, a destruir y a qué más, a robar. Pero él dice que viene a contrarrestar lo que el enemigo dice. Dice en 1 Juan 3:8 que dice, para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer todas las obras del enemigo. Amén. Vino a deshacer todo lo que el enemigo ha querido sembrar en tu corazón. Hoy Jesús deshace toda enfermedad, toda soledad, toda tristeza se va en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre que es Jesucristo. Él trae paz en medio de la tormenta. Amén. Dice que Él trajo bonanza cuando la tormenta estaba fuerte y que los discípulos acudieron a Él. Romanos 8:28 nos dice que todos los que aman a Dios, todo lo ayuda para bien. Hace poquito nosotros pasamos un proceso de nuestros hijos. No sé, yo creo que todos están pendientes de eso y le doy gracias a Dios, gracias a ustedes porque estuvieron pendientes en oración. Donde el enemigo ha querido destruir, turbar nuestra mente. Porque ¿sabes qué? El enemigo sabe muy bien, mejor que tú mismo, lo que tú portas en Cristo. Por eso ha querido destruirte. Por eso ha querido desviarte de los principios, de los caminos de Dios. Porque Él sabe lo que tú portas. A veces nosotros creemos, Señor, ¿por qué me está pasando esto a mí? Si hace un domingo yo prediqué, eso fue un domingo, y eso fue el 28. ¿Cuándo fue, Martita? Sábado, ¿verdad? Sí, yo prediqué un sábado, y eso fue el mismo 28. Prediqué un tema similar a este.
El enemigo quiso robar nuestra paz. Pero desde que pasó todo eso, mi corazón, el corazón de mi esposa, estaba en paz. Aunque carnal te duele, pero espiritualmente yo estaba en paz. Porque de que a él le pasó eso, el Señor él me ponía paz y le incluía a él. Todo obra para bien. Todo lo que amamos a Dios, todo obra para bien. Le damos gracias a Dios porque no destruyó todo, hermano. Son partes. Pero gloria a Dios porque estamos aquí. Amén. Gloria a Dios porque estamos de pie. Seguimos de pie por su gracia y su misericordia. Amén. Hoy tal vez estás llorando. Pero mañana tú vas a reír, vas a gozar, vas a descansar en el Señor. Mateo 11, 28 al 29 nos dice: venid a mí todos los que estéis trabajados, cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque solo en Cristo tenemos descanso, porque solo en Cristo tenemos paz en medio de la tormenta, porque solo en Cristo estamos confiados, porque Él pelea por nosotros. Amén. Mira lo que nos dice Apocalipsis 21:4. Dice que Él enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Ya el dolor pasó porque Cristo está en tu vida. Ya el dolor, la tristeza pasó porque Cristo ha hecho bonanza en medio de esa tormenta. Amén. Y con esto, ustedes dirán: este varón no habla con nada, pero yo te vengo a dar lo que Dios me dio. Amén. Habacuc, capítulo 2, versículo 3. Dice que aunque la visión tardara, aún por un tiempo, mas se apresure hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Llegará el momento de tu vida que las lágrimas van a salir solas. Y tú te preguntarás: ¿por qué estoy llorando? ¿Por qué estoy alegre? ¿Por qué estoy así? Porque déjame decirte, esas lágrimas va a ser porque la bendición de Dios llegó a tu vida, porque tu familia fue restaurada, porque tu matrimonio fue levantado. Amén. Y dice que aunque tardara, no tardará. Dice que porque sin duda vendrá y no tardará. Matrimonios van a ser restaurados. Solo tenemos que creer. Veremos a nuestra familia completa aquí. Amén. Veremos nuestra descendencia. Porque ¿sabes qué? Como dice el pastor, escogiste el mejor lugar. Dice la palabra de Dios en Deuteronomio 30 al 19. Capítulo 30, versículo 19. Porque hoy a los cielos y a la tierra llamo hoy por testigo contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Esta es la vida que hemos escogido para nosotros y para nuestra descendencia en Cristo Jesús. Amén. Dice, terminamos con esto: todo es permitido por Dios. Si en tu vida llegó una traición, Dios lo permitió. Si en tu vida llegó una tristeza, Dios lo permitió. Pero Dios lo permite todo. Amén. Dice que en cierta ocasión Pablo y Silas iban en la ciudad de Filipo, Macedonia. Dice que ellos iban predicando el evangelio, pero se encontraron a una mujer con espíritu de adivinación. Y dice que esa mujer a diario, cada vez que lo encontraba, le dice: estos son siervos de Dios Altísimo que predican el camino de la salvación. ¿Quién se iba a imaginar
¿Quién se iba a imaginar? Pero si yo iba para la iglesia, ¿por qué me está pasando esto a mí? Dice que Pablo dice que al mirar que esa mujer decía eso, una muchacha, vino él y se volteó y sacó el espíritu de adivinación. En un momento los amos de esa muchacha comenzaron a hablar mentira contra Pablo y Silas. Comenzaron a hablar falsos testimonios. Y dice que fueron metidos en la cárcel. Pero todo tiene un propósito y todo obra para bien, habíamos dicho. ¿Por qué? Cualquiera diría, ¿por qué si estoy predicando la palabra de Dios, por qué me metieron preso? Si voy a predicar la palabra del Señor. Si voy por la iglesia, ¿por qué me está pasando esto? Pero Pablo dice que no reclamó. Dice que Pablo a medianoche comenzaron a cantar y a orar. Y dice que esa cárcel tembló y se abrieron todas las puertas. Pero hay un propósito por qué Dios lo permitió. Porque si Pablo no hubiese llegado a ese lugar, en lo más oscuro, dice, del calabozo, si Pablo no hubiese llegado, los presos que estaban ahí no hubieran conocido de un Cristo. El carcelero no hubiera entregado su vida a Jesucristo. Entonces, todo obra para bien. A veces nosotros reclamamos y decimos, Señor, ¿por qué estoy en el hospital? ¿Por qué el Señor? ¿Por qué el Señor? ¿Por qué el Señor? Solo eso sabemos decir. Y el Señor sabe por qué lo permite. Para que te acuerdes, porque muchos tenemos olvidado los hospitales. Muchos tenemos olvidado las cárceles. Y el Señor te hace que pases para que te des cuenta que lo que tú estás pasando, hay personas que están con una dificultad más grande que la de nosotros. Y a veces nos estamos quejando con un medio empujoncito. Todo obra para bien. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? No lo veo triste, ¿verdad? Vamos a ver qué día me vuelven a invitar. Hace poquito prediqué una palabra del Señor sobre la venida de Cristo. Si Dios lo permite, si Dios pone en su corazón al pastor, vamos a darla. Si Dios lo permite, porque no crea, cuando el pastor me dice, Monroy, te esperamos el miércoles, me hace el corazón. Porque no es lo mismo estar en tu casa que salir fuera de casa. Amén. Pero decía, pero este momento yo lo esperé. Claro que lo esperé. Por muchos años, pero aquí estamos. Amén. Y así que damos gloria al Señor por esta bendita palabra. Le damos gracias al Señor que nos permitió dar lo que Él me dio para ti. Doy gracias al pastor que permitió que el Señor lo usara. Amén. Así que mi estimado hermano, levántate. Vamos a entregar este momento de oración. Amén. Te damos gracias, Señor Padre Celestial. Te damos gracias, Espíritu Santo de Dios. Te pedimos perdón, Señor, porque en el momento de la prueba nos hemos olvidado, Señor. Porque en el momento de la prueba no hemos olvidado clamar a ti, Señor Padre Celestial. Te pedimos, Señor, tú eres el Espíritu Santo, tú eres nuestro consolador, tú eres el único que nos comprende y sabes el proceso que estamos pasando cada uno de nosotros. Amén. Te damos gracias, Señor, porque yo, aunque mis ojos no lo vean, pero mi corazón cree que tú estás obrando en mi matrimonio, que tú estás obrando en mi vida, que tú estás obrando en la economía, que tú estás obrando en la vida de mis hijos, porque yo estoy creyendo en mi corazón que mi descendencia y toda mi familia estará aquí alabando y glorificando tu nombre, Señor. Creemos en ti, Señor Padre Celestial. Perdónanos, Espíritu Santo de Dios, Señor, porque muchas veces clamamos a lugares equivocados, Señor. Clamamos a la dirección equivocada, Señor. Pero hoy en adelante, Señor, venimos delante de ti, Señor, y clamaremos a ti, Señor. Solo a ti clamaremos y alabaremos tu nombre, Padre Celestial. En el momento de la dificultad,
No solo te adoraremos en la buena, Señor, sino también en las malas, Señor. Aquí estaremos en el templo, en esta casa, Señor, que tú has puesto, Señor, para alabar y glorificar tu nombre. En el nombre poderoso de Jesús te damos gloria y honra. ¿Quién vive? Y a su nombre, dele palma al Señor. Así dijo el pastor. Y al que está al lado, Dios es bueno, dígale. Y Él está contigo, dígale. Puede tomar su lugar. Qué bendición, amén. Qué palabra la que Dios nos trajo, amén. Dios nunca nos ha dejado, ni nos ha desamparado, ni nos dejará nunca, amén. Y eso, yo siempre he dicho, lo bueno de uno entrar a una prueba es darse cuenta que Dios está con uno. Eso usted tiene asegurada la victoria, amén. Siempre lo he dicho, no estamos exentos de pruebas, de luchas. Es el mismo Jesús, y a nadie le gusta esa palabra que Jesús nos dio. En el mundo, no, pero dígalo fuerte, en el mundo, pero dijo Jesús, confíe. Y siempre hablo yo esto y Dios nos viene hablando, pero no se asuste por las pruebas. No se asuste. Dios está con usted. Y Él lo va a llevar a puerto seguro, al lugar de bonanza. Amén. Y este es el año donde Dios va a restituir todo lo que se robó el 2025. Amén. Así que este es el año de la bendición. Amén. Los que están en las redes sociales, Dios les bendiga. Casa N22, calle 4, avenida 5. Miércoles, viernes 7 de la noche. Domingo 10 de la mañana. Te esperamos. Bendiciones a todos. Amén. Dios es bueno. Amén. Diga que está al lado. Dios es bueno. Dígale.